Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México, la frecuencia de la Facultad de Derecho para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense. Conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en este su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina. Gracias por propiciar el espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña la magistrada Elizabeth Franco Cervantes para conversar sobre el tema valoración de la prueba pericial en materia de psicología forense. Bienvenida, magistrada. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Magistrada, me da mucho gusto recibirla aquí en el canal IUS Multimedia, en el programa Mundo Forense. Gracias verdaderamente por aceptar esta invitación. Le agradezco también a mis compañeras su presencia, la doctora Anaí Rodríguez, la maestra Carla Vázquez. Este programa pues es uno de varios que estamos realizando en estas semanas, en las que hemos estado invitando a jueces, juezas, magistradas, magistrados, principalmente ha sido del Poder Judicial de la Federación, para platicar, por un lado, sobre sus carreras judiciales, sobre todo el esfuerzo que les ha significado personal y profesionalmente llegar a la posición en la que han estado, a propósito de la reforma que se publicó el año pasado en materia judicial, y para reflexionar sobre estos cambios que están habiendo en materia de carrera judicial y de la designación de jueces y juezas, pero también para hablar sobre las guías de valoración pericial dedicadas al mundo judicial. Entonces, magistrada, agradeciendo su presencia, la primera pregunta que le voy a hacer es que nos comente de usted, que nos platique de su carrera, cómo llegó a la posición en la que ahora se encuentra, a la designación como magistrada federal. No leímos, si se dio cuenta, su currículum, no se lo pedimos precisamente porque queremos que usted nos platique esa carrera judicial que la trajo a la posición que hoy tiene. Muy bien, pues orgullosamente pumita de iniciación universitaria en la Prepa 2 y de ahí pues pase automático a la Facultad de Derecho, donde hacemos maestría en Derecho Penal y en Aragón en Derechos Humanos. También hacemos maestría en Flaxo para tratar de compaginar el ingreso al Poder Judicial Federal a través de uno de los profesores de posgrado, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, que en paz descanse, sí, que en su momento era uno de mis profesores en la maestría. Y gracias a él, pues ingresé al Poder Judicial Federal y me interesó todo esto, que él era un académico de carrera y trayectoria, que todo lo que él daba en la facultad lo aplicaba en la sede judicial. Entonces, dogma y pragma siempre fue como que el principio de todo, ¿no? Y entonces nosotros ascendemos por concursos de oposición a actuarios, secretarios, y yo en 2015 gano el segundo concurso para jueces especializados en sistema penal acusatorio, y mi inscripción es en Oaxaca. A los 2 años de estar inaugurando el Centro de Justicia, me nombran juez primero de distrito en materia de amparo mixto, entre lo cual la carga mayor se centra en materia penal en el Estado.
y justo se abre la primera convocatoria para el máster de Girona por el maestro Jordi Ferrer y quedo en esa convocatoria, viajamos a España y la pregunta fue, ¿por qué dicen que los jueces somos arbitrarios al valorar la prueba? ¿Por qué somos subjetivos? ¿Qué está pasando, no? Porque yo tengo una buena formación gracias al magistrado y al momento de hacer la revisión constitucional de los compañeros me doy cuenta que efectivamente hay un problema en torno a la capacitación de la valoración probatoria. Sí. Entonces, este máster abre muchísimas expectativas y canales para mejorar el trabajo jurisdiccional que se hace en lo que respecta al ámbito de mi competencia, transmitirle a los compañeros la necesidad de la capacitación y unas, temas torales que destacamos en ese máster es el uso de la prueba pericial, ¿no? Porque se había dicho que era la prueba testimonial, la prueba reina del sistema, pero esto es una completa falsedad, ¿no? La prueba realmente reina en este sistema es la prueba científica, porque el testimonio tiene un sinfín de complejidades que ya se estudiaron por la psicología del testimonio, y es precisamente la subjetividad de la persona que va a deponer esos hechos lo que implica tener mayor cuidado para poder respaldar esa información, y lo mejor sería con prueba pericial, ¿no? Hay pruebas de todo tipo, la prueba Golden, que sabemos la del ADN, que ha hecho grandes avances tanto para descubrir la inocencia de una persona como para también inculparla, ¿no? En un hecho. Entonces, juega para descubrir cosas que a veces las defensas pues no quieren, a veces las fiscalías no tienen los aditamentos ni el recurso. Entonces, la idea es que poco a poco aportemos para que la ciencia pueda tener esta aplicación general en el sistema de justicia y esté al servicio de ella. Y uno de estos grandes avances son precisamente estas guías judiciales de prueba pericial, ¿no? Que se compaginaron con las guías del Código Nacional de Procedimientos Penales y son importantes para que el juzgado dentro de la audiencia pueda orientarse en la toma de decisiones, en aspectos de incidencia pericial, en cuanto al ejercicio del arbitrio judicial, en la admisibilidad de la prueba, en los extremos susceptibles de acreditarse, criterios de pertinencia, validez metodológica, resultados, posibilidad de interrogar al perito y saber la mecánica o metodología empleada, y algunos temas que los expertos forenses comparten en los juicios, pero que desgraciadamente a veces los juzgadores no entienden y se provoca una deferencia hacia su trabajo, ¿no? Se parte de creer que porque el perito tiene expertise, entonces tenemos que resolver lo que él dice, ¿no? O creerle absolutamente, ¿verdad? Claro. Magistrada, pues gracias. Usted ya nos ayudó dando esta conexión entre su formación como una profesional del derecho, una profesional en materia de justicia, y cómo incidió en su formación esta estancia que hizo en Girona, con el grupo de Girona que hace análisis probatorio, y que la verdad pues sí que ha incidido en nuestro país, en el gremio jurídico y en el gremio judicial, y lo celebramos, porque creo que vino muy a cuento luego de que se impulsó y se instauró en México el sistema penal acusatorio, en el que las reglas de prueba cambiaron, y también pues estableció esta libertad para valorar la prueba, que no significa que sea libérrima, sino que tenga reglas, ¿no? Pero ¿cuáles reglas? Y entonces todos nos empezamos a preguntar si esas reglas tendrían que venir desde el derecho, o tienen que venir desde la ciencia, o qué hay que hacer. Y más o menos fue de esa manera en que nosotros, desde la ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses, propusimos estas guías que usted conoce muy bien, y que se han pues dedicado por área del conocimiento pericial a tratar de darle a los juzgadores, juzgadoras, pero no solo a ellos, sino también a todos los demás actores jurídicos, algunos elementos de comprensión de los elementos técnicos, ¿no? De comprensión de alcances técnicos de las pruebas. Nos acaba de mencionar a la reina, que es la de genética,
¿no? Que se ha presumido mucho precisamente sobre su altísima confiabilidad, pero sí que lo puede ser siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Cuando platicábamos en preparación de esta entrevista, magistrada, usted nos comentó sobre varias experiencias que ha tenido muy interesantes estando en Oaxaca, porque ya nos dijo, allá hay un alto número de asuntos penales, pero yo creo que los asuntos y los conflictos en el estado de Oaxaca deben de tener ciertas características muy particulares en atención a cómo se conforma la sociedad en el estado de Oaxaca. ¿Nos puede comentar sobre eso? Sí, de hecho, la especialización y complejidad del conocimiento, pues, requiere mayor capacitación del juzgador, ¿no? Y de los operadores del sistema, porque los asuntos penales tienen una complejidad distinta. No hay un solo asunto que se parezca. Por más que haya situaciones similares, siempre dispara algo en concreto que lo hace distinto. Entonces, que el juzgador domine el conocimiento experto es muy importante para poder acompañar al perito en todo el desarrollo de la explicación que él va a darnos en el caso particular. Y sobre todo para establecer el auxilio, porque aquí, como bien decías, el sistema penal acusatorio prescinde del perito tercero en discordia. El perito de peritos es el juzgador o el tribunal del juicio oral, ¿no? Entonces eso infiere una mayor responsabilidad. Y el juzgador también tiene que entender el contexto social en el que resuelve. En el caso de Oaxaca, el mayor número de municipios indígenas se encuentran en esta entidad federativa. Y eso trae una gama increíble de cultura, pero también una gama increíble de problemas. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos con lo que le denominamos abusos y costumbres. Esos temas donde su autorregulación implica a veces violación de derechos fundamentales en grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Que son los que pueden verse victimizados por algunas prácticas, ¿no? No solo en Oaxaca, en la Sierra de Guerrero, hemos tenido también temas en Chiapas, ¿no? Sobre la venta de las niñas, las dotes estas famosas, la trata. Hay lugares donde se concentra en mayor número este tipo de situaciones por la pobreza extrema y otros aspectos que coadyuvan. Entonces, como juzgadores, tenemos que analizar el contexto geográfico, social y cultural del lugar a donde vamos a emitir las sentencias para ser cuidadosos y empezar a analizar con mayor detenimiento. Y una de las pruebas que mayor uso tenemos en la jerga judicial es la prueba en materia de psicología forense. Desde la pandemia, supongo que a nivel nacional, no solo en Oaxaca, pero el punto de referencia es donde yo ejerzo jurisdicción. Sí. Desde la pandemia, los delitos de violencia familiar y los delitos de agresiones sexuales incrementaron exponencialmente, sí, porque el agresor se quedaba en casa, ya no iban ellas o ellos a la escuela y entonces lo tenían el día completo en el lugar donde los agredía. Y todas estas situaciones pues se fueron visibilizando y también hay una mayor información a través de los movimientos del 8M. Entonces las mujeres están como más conscientes de sus derechos y empiezan a empoderarse y empiezan a saber que algo no está bien, que hay situaciones y conductas no tolerables. Entonces estos dictámenes en materia de psicología pues nos traen una relevancia cuando están bien hechos, como bien lo decías, porque puede haber dictámenes muy dogmáticos que no son más que copiar y pegar de otro asunto, y a veces hasta dejan temas de otro asunto que te das cuenta que el perito, por la carga de trabajo, por el descuido, no hizo un dictamen al traje sastre que pedíamos para esa persona. Y entonces la defensa pues logra hacer dudar de la objetividad del dictamen, de la firmeza, y eso hace que la prueba pierda fiabilidad. Muy riesgoso porque en algunos delitos como los de realización oculta, que son los delitos sexuales, muchas veces la prueba ginecológica no es contundente y la psicológica es la que puede rescatar en un momento dado la situación, ¿no? O nos puede dar explicación de por qué la víctima se comportó en tal o cual situación. Entonces, en un estado donde la cosmovisión de las poblaciones en 8 regiones es totalmente diferente a la que tendríamos en Ciudad de México, que es de donde yo vengo, pues te confrontas con un mundo de abusos
que están resguardados bajo la etnicidad y que entrañan una violencia de género increíble. Sí. ¿No? A toda costa, el tema de que el Poder Judicial Federal resguarde y sea una tutela reforzada, porque las poblaciones más vulnerables son las que se ven precisamente más atacadas en estos temas. Y entonces es un dictamen que de uso común revisamos y que tiene que estar perfectamente aplicado al caso concreto para que nos pueda dar luz en el tema que la defensa va a venir a debatir, ¿no? Que puede ser de todo tema, desde el uso de las baterías, como se le llama a las herramientas que el perito resguarda, sí. Hasta el tema de la videograbación de esa entrevista a la niño, o si esta es requerida para un adolescente, ¿no? ¿Qué etapa etaria? Entonces requiere conocimiento de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, de las opiniones consultivas que emite el comité, dominio absoluto del artículo 3, que a su vez es la opinión 14 del comité sobre el interés superior del menor, qué se debe entender por esto en cada caso concreto, el derecho a la escucha, cómo se debe de llevar a cabo una entrevista en estos casos, qué técnicas puede utilizar, en los manuales que hay. Entonces son pruebas realmente que no se aplican a todos por igual, ¿no? O sea, el test bajo la lluvia no lo vas a aplicar en una mujer violentada. Normalmente es para un niño o niña agredido sexualmente, ¿no? Y el dibujo que haga sobre el paraguas, sin paraguas, si la lluvia es poca, mucha, que se interpreta de la manera en cómo él se siente agredido, cómo ha sido agredido, desprotegido, en el peligro en que él se ubica o ella. Entonces todo eso es muy necesario conocerlo para poder entender al perito y que vaya haciendo especificaciones, ¿no? Durante la entrevista o entrevistas que nos vaya aportando. Y en muchos casos, sí. Perdón, magistrada, y en ese sentido, escuchándola, justo un poco lo que decía la doctora hace un momento, ¿no? A veces no basta con que incluso se sigan ciertas baterías o ciertas pruebas que a lo mejor pues son de uso común o extendido para ciertas problemáticas, sino que además tendría que haber como un análisis contextual. Me parece muy interesante esto que usted está hablando, sobre todo a partir de la experiencia que tiene en un estado tan pluricultural como Oaxaca, ¿no? En donde mi pregunta puntual sería, ¿cuáles son esas particularidades que la prueba de psicología tendría que tener para poder empezar a enlazar estos elementos contextuales, ¿no? Que muchas veces en una prueba tradicional, voy a decirlo así, o sea, como con una metodología muy cuadrada, a veces hasta un poco flexible, pues quedan fuera, ¿no? O sea, hay elementos que pueden ser sujetos de análisis y que una batería de pruebas no alcanza a visibilizar, ¿no? Entonces eso requiere que la persona experta que va a hacer la intervención, como usted menciona, no solamente tenga conocimientos de los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino que además entienda, ¿no? En dónde están insertos, cuál es el contexto, cuáles son los roles que desempeñan, etcétera. En esa experiencia, ¿cómo han ido entretejiendo las personas que analizan o intervienen en estos casos cuando hacen estos trajes a la medida con esos elementos contextuales? Sí, yo creo que la herramienta que ha permitido hacer ese tipo de distingos y una óptica mucho más profunda es el método de la perspectiva de género, que a veces se piensa es una obligación solo de jueces y no de todas las autoridades en el ámbito de su competencia para resguardar precisamente esa vida libre de violencia. Entonces, cuando en un dictamen de una chica, por poner un ejemplo que tuvimos en un amparo en revisión contra una vinculación a proceso por un delito de violación, una chica de 14 años que vive en la sierra de Oaxaca, en esa zona de Guelatao, sin instrucción, más que primaria terminada, echando tortilla a mano todo el día y haciendo quehaceres o labores domésticos en una situación muy precaria económica, sin cultura ni sociabilización, más que la presencia de los papás. La mandan a cuidar al padrino, que es para ellos como un papá,
y se le tiene el mismo respeto que porque la señora sale de viaje y no hay quien le haga de comer ni quien le atienda en las labores domésticas. La mandan una semana, el tipo la viola, ella se queda callada, pasan los meses y de manera muy inocente se le empieza a inflamar el estómago y la mamá hasta los 7 meses de embarazo va y le dice al doctor que pues su hija está como inflamada y le dice pues que la inflamación es un embarazo de 7 meses. Cuando ya la cuestionan, ella pues ya no puede seguir mintiendo y dice que es el padrino, ¿no? Y una de las situaciones que más planteaba la defensa era que ella se lo había callado, ¿no? Que no lo había dicho inmediatamente, que entonces empiezan a decir que pudo haber sido algún novio, que lo hace por perjudicar al padrino y una serie de situaciones subjetivas que plantean las defensas, pero que hay que contestar. Entonces, el tema es el dictamen de psicología que establece un parámetro de las asimetrías de poder que hay en esa relación padrino-muchachita-víctima. Y es la diferencia entre una chica que podría ir en la UNAM, en la Ciudad de México, con un contexto sociable mucho más abierto, que usa transportes colectivos, que se cuida de todas estas cosas que ahora pasan en las ciudades o en las grandes ciudades, que está más alerta y tiene mayor conocimiento que una muchacha que se encuentra en un aislamiento social, en una situación totalmente de incultura, y donde ella tiene una cosmovisión de que va a servir pues para labores domésticas y nada más, ¿no? Esa es su tarea, venir a servir. Ella no tiene un proyecto de vida de convertirse en doctora, ni de viajar al mundo, ni ya lo más que tendría es venir a la ciudad de Oaxaca a comprar algunas cosas y de regreso al pueblo. Entonces lo que hace el perito aquí para poder contestar preguntas que me hace la defensa, aunque no sabe que me las va a hacer, pero ella domina la herramienta y entonces da una explicación puntual de por qué ella no denuncia, por qué ella se calla. Es precisamente el tema de la idiosincrasia de ella y lo que dice, la autoridad que representaba el padrino para ella y lo que le habían metido en la cabeza. Entonces ella no podía decir nada de él. Y luego viene el tema del temor, porque la amenaza, ¿no? Entonces es una chica que se va a dejar cooptar por cualquier tontería, que les digo, una chica de Ciudad de México, pues los manda al diablo y actúa diferente, porque está preparada para eso. Los papás hablan con ella ve programas en una película, la escuela los empieza también a meter en esos temas de prevención, hay campañas, de la tele. Esta chica está totalmente aislada. Entonces, si tú me preguntas cómo es advirtiendo la interseccionalidad de derechos, persona indígena, menor de edad, sin instrucción, pobreza extrema, y los usos y costumbres juegan un papel preponderante. El señor le lleva 40 años, entonces la edad, la instrucción, no es un tema en este caso del nivel cognitivo, por una afectación de inimputabilidad, pero sí es una afectación porque el tema de que esa relación no es consensuada, aunque sea menor de edad, que es otra discusión de las defensas, es que ella quiso tener relaciones, sí, pero está en un momento de su vida en la que no puede tomar esa decisión porque ella no es mayor de edad. Y entonces se presume la coacción, porque va a haber un tipo de manipuleo de una persona mayor sobre ella para enamorarla. Es obvio que no es una relación que está sosteniéndose en igualdad de circunstancias, donde viene la simetría de poder. Entonces, si tú entiendes el mecanismo de la perspectiva de género como herramienta para poder entender precisamente la desigualdad que hay en esa relación, pues te vas a dar cuenta que no había un igual con un igual para decir si quiero o no quiero. O sea, a pesar de que ella diga que lo quiere y todo, y que sabía que era casado y estas situaciones, pero tú estás viendo el abuso de poder que hay sobre ella. Y aparte viene el otro tema, ¿no? Que la comunidad, cuando se trata de una autoridad, síndico, presidente municipal, en vez de arropar a la niña o adolescente, arropan al funcionario y a ella le dicen zorra, que ella lo provocó. Y entonces hacen una violencia social hacia la persona que se atrevió a denunciar esas cosas porque no se quedó callada.
¿no? Un poco lo que pasó en aquellos casos de la Corte Interamericana de Rosendo Cantú y Valentina, cuando una de ellas dice lo que le pasa, que la violan los militares, y el marido le dice, ¿cómo te atreves a exponerme a decir que te tocó otro hombre y ya no quiero estar contigo, ¿no? Y entonces es como, aparte, una revictimización social. Entonces, todas esas ideas preconcebidas sobre lo que debe ser una buena muchacha, una muchacha callada, te ves más bonita, no digas nada, debes de portarte como una señorita, y todas estas cosas que vimos en muchos casos de violación, de no te defendiste, entonces sí querías, ¿no? Porque no te pusiste como gato boca abajo, lo rasguñaste y gritaste. Y entonces es cuando el avance de la ciencia dice, las víctimas no reaccionan igual, ni en un asalto. Hay quien se pone a pelear con el asaltante y hay quien se queda en shock y no habla, hay quien se pone a llorar. No tenemos una forma de manifestación. No todas, o sea, no todas somos iguales. Hay quien a lo mejor le da una patada porque es campeona de taekwondo y hay quien se desmaya. O sea, la forma en que una víctima reacciona a una agresión es totalmente impredecible. Y ahí está el caso de la manada, ¿no? Que fue altamente cuestionable con todo y el video. Entonces, lo que la perito debe hacer para darme herramientas es ella, en este caso concreto, ¿por qué se dejó hacer esto? ¿Cuál fue la reacción? Porque lo primero que van a decir, ¿por qué no denunció? ¿Por qué esperó este tiempo, no? ¿Por qué lo acusa a él? Y entonces hay que hacer varias situaciones porque no hay prueba de que estuvo esa semana en esa casa, o sea, ya pasó tiempo. Y entonces lo que yo les digo siempre a las defensas, fácil, pues háganle una prueba de ADN al niño y con eso, mire, su cliente sale mañana porque si no le hizo nada, pues la verdad saldrá como el sol. ¿Saben cuándo le van a hacer esa prueba? Nunca. Van a venir a traer 20 testigos, van a enrollar todo el proceso. ¿Por qué? Porque lo que les digo, una prueba científica puede decirme en 3 minutos si sí o no, pero nunca lo van a ofrecer porque la realidad es otra. Entonces, sí, es muy importante lo que usted está mencionando porque creo que es como en la prueba en psicología creo que es ir un poco más de estos usos tradicionales que se tenían de la prueba y empezar a incorporar estas visiones de impactos psicosociales, ¿no? De impactos comunitarios, que si no se cuestionan o no se preguntan, pues las respuestas quedan cortas, ¿no? En función de cada contexto. Magistrada, a mí me gustaría preguntar, ¿qué tanto se pone en evalúo o cómo se evalúan estas pruebas de carácter científica, sobre todo en materia de psicología? Pensando que no, la característica principal de la materia de psicología es que estamos evaluando personas, no es como si pudiera darse únicamente algún objeto o si simplemente se trata de una muestra, sino que involucra estos elementos particulares. ¿Qué tanto incide en la parte de la valoración de la prueba tener o contar con herramientas que puedan ayudar a entender las características de la prueba psicológica al ser también muy técnica? Bueno, en la guía de prueba pericial vienen unos apuntamientos básicos que debe tener esa entrevista, que es la base de la prueba, ¿no? Esa entrevista debe de detallar claramente el objetivo. O sea, el perito como experto debe tener antecedentes de lo que le pasó a esa víctima para poder aplicar la técnica correcta y tener resultados que puedan ser útiles, ¿no? E impedir revictimizarla, ¿no? Entonces, aquí el perito, como un experto, aparte de analizar el consentimiento, va a tomar decisiones para dar certidumbre al juzgador. Por ejemplo, en el protocolo de Oaxaca, se habla de la etapa etaria de niño y niña hasta los 12 años, donde la sugerencia casi obligatoriedad es que se videograbe esa entrevista para evitar manipuleos. Que observemos cómo con la técnica de los muñecos, con preguntas básicas, con dibujos, el niño o la niña te va diciendo qué pasó, dónde la tocaron. O sea, que se advierta que no hay una inducción por parte del perito, ¿no? Que esté un padre presente en la entrevista, que haya ese consentimiento y sobre todo que la videograbación contrae un tema para que se pueda introducir al juicio oral como prueba anticipada. No obstante, el Código Nacional no lo plasmó de inicio como tal, ¿no? Tiene otras hipótesis, pero el avance científico ha visto que un evento traumático en un niño o niña o en una mujer también podría ser en un adolescente,
provoca bloqueos mentales. Entonces, puede suceder que recuerde el hecho acabado de acontecer mejor, y cuando va pasando el tiempo lo va bloqueando, y entonces esa información se pierde, y al llegar al juicio va a decir que no recuerda nada. Entonces, para evitar eso, lo ideal es que se videograbe y quede esa prueba ahí para que no se le hagan más entrevistas, ¿verdad? Para que no se le esté recordando, y sean otro tipo de entrevistas para ayudar, ¿no? A lo mejor puede ser una u otra. En el caso de los adolescentes de 12 a 18 años, ya es algo que deben de hablar con el adolescente y los papás, porque puede ser que no quieran. Teníamos un asunto de un chico de 16 años que violaron 2 hombres con los que trabajó en la madrugada extrayendo agua de los pozos en un pueblo. Lo drogaron y lo venían violando cuando el papá los alcanzó en la camioneta y lo vio con el pantalón abajo y el ano sangrando, y el papá, pues en un shock, llamó a la ambulancia. Estos se echaron a correr, los ubicaba muy bien, y el tema es que el juez de distrito otorgó un amparo para que se lleve por videograbación. Entonces viene a la revisión el muchacho y me dice, ¿qué está pasando? Porque yo no entiendo nada, ¿no? Todo iba bien, estaba vinculado a proceso esta persona, y el juez le quería dar un amparo. Entonces yo le digo, efectivamente, no tiene nada que ver con este tema. Lo revoco y lo que digo. Si tú quieres salvaguardar el interés superior de ese adolescente, lo último que vas a hacer es regresar todo para volver a entrevistarlo, porque en principio para su edad de 16 años él no requiere que le digan qué decir. Él ya es un joven que con su nivel cognitivo, salvo que tenga algún trastorno o una discapacidad, él puede explicarte perfectamente de lo que se acuerda y de lo que no, porque él tomó una droga, pero sabe quién se lo hizo y cómo. Entonces ahí no es el tema del manipuleo. Y además ha de ser muy difícil para un adolescente narrar un hecho tan privado y tan difícil, porque cuando yo lo leí, yo tengo un hijo de esa edad y dije, ¿qué valor tiene? Y encima viene la violencia institucional, solo porque por una formalidad que cree que lleva, aparte mal entendida, porque el protocolo dice que después de los 12 años es una situación que debe ponderar el fiscal si lo videograba, también porque ya son adolescentes y muchos de ellos pues quieren una privacidad y no quieren ser exhibidos así. Quieren solamente que se diga en juicio la narración, pero no que salga el video. Entonces, esto ya conlleva otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, el tema es saber precisamente qué va con qué, por qué en ese caso específico se actúa así. Si es una niña que tiene una discapacidad mental, esto es, que tiene 9 años pero representa un nivel cognitivo de 5, pues entonces su memoria episódica, que es aquella que refiere eventos, ella no te va a poder decir fue el viernes en la noche, pero te va a decir el día que voy a bailar, a nadar, o el día que mi mamá vende pepitas afuera de la iglesia. Bueno, pues entonces ubicas que es un viernes, ¿no? El día que vamos con mis abuelitos, pues siempre van los domingos. O sea, ellos, eventos que recuerdan, o sea, fue el día que yo fui, era un lunes porque yo iba vestida de blanco y me acuerdo que ese día hacemos honores a la bandera. O sea, esa es la memoria episódica. Un niño no te va a narrar como un adulto situaciones de, eran las 5:30 de la mañana de un lunes, tal, no, nunca. Entonces tú también tienes que ver la redacción que el perito va detallando, haciéndole preguntas para que él trate en sus palabras de explicar del mejor modo posible y que no queden huecos ni inquietudes que la defensa vaya a decir, no, está mintiendo esto. También por un derecho de defensa, ¿no? Claro. Principalmente. Porque va a haber un principio de contradicción. Sí, la escucho y me parece que todos, o sea, que son muchos elementos que el juzgador tiene que tener en cuenta, no solo desde el punto de vista del derecho, sino también desde el punto de vista de las técnicas y de las técnicas que aplican la ciencia. Ahora que estamos hablando de psicología, en materia psicológica hay pues muchas herramientas para poder abordar un examen desde el punto de vista forense, y estas han venido evolucionando, ¿no? Hay un tipo de pruebas, pues no sé, un cierto tipo de interrogatorios, otras baterías, todas se testan, no se testan, se prueban. Y
hay consensos entre el mundo de los psicólogos forenses o de las personas que se dedican a hacer estos análisis conductuales para señalar cuáles son las pruebas de vanguardia o cuáles son las que mejor nos pueden dar ciertos indicadores. La escucho a usted y la veo, la observo muy experta en el manejo de cuál podría ser la conducente para saber, por ejemplo, sobre la confiabilidad del testimonio de un menor o de cómo se contextualiza una declaración de una persona víctima o cómo se puede dar cuenta el juzgador de cuando puede haber una fiabilidad en cuanto a los momentos de violencia o el contexto en el que viven. Esto se lo comento porque me pregunto, ya usted nos hizo el gran favor de revisar las guías y específicamente la que tiene que ver con psicología. ¿Qué utilidad le ha visto esta guía y qué recomendaciones nos haría para complementarla o para incluir otro tipo de técnicas de las cuales esta guía no se haya ocupado? ¿Qué nos dice la persona juzgadora sobre los contenidos de esta guía? Me gustaría saber su punto de vista. La guía evidentemente trata puntos generales, ¿no? Porque sí. es una materia amplia la psicología, ¿no? Sí. Tiene muchas ramas y sobre todo la entrevista forense tiene especialidades, ¿no? Allí están los profesores españoles que se dedican solo a niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Que es todo un tema y llevan años analizando eso, ¿no? Quien se dedica al tema de las mujeres violentadas sexualmente, ¿no? Comportamientos, cuando hay sesgos cognitivos, cuando tú tuviste otro evento y lo estás confundiendo, ¿no? Sí. Y crees que pasó y a lo mejor lo estás, digamos, mezclando. O sea, la memoria juega un papel importante y hay que saber que la memoria no es una grabadora que copia todo fielmente. La memoria puede tener procesos de olvido, de que la víctima no recuerde nada en el momento y conforme pasa el tiempo algún evento le hace recordar sí. lo que sucedió. Ha pasado mucho que el rostro de la persona atacante no la puede ver y de repente en un sueño o en alguna situación se da cuenta, ¿no? En la voz, ¿no? Claro, algo con que relacionar. Sí, recordemos esa película de Naranja Mecánica donde el fulano canta Singing in the Rain, ¿no? Ay, sí, qué horror. Y el señor queda totalmente traumatizado de cómo mató a la esposa, ya lo deja en silla de ruedas, y cuando él vuelve a cantar la canción en otro contexto se da cuenta que es él y no... viene la memoria, o sea, tal vez todo ese tiempo traumatizado, pero uh-huh. de repente ahí sabe que es él, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Todos estos aspectos que son evidentemente complicados y por eso no es como la prueba del ADN que si se realiza perfectamente pues te da un resultado del 99.9, ¿no? Esa es la cientificidad de esa prueba, pero la prueba de dactiloscopia forense no tiene una de las reglas Dover, por lo que es minimizada, aunque nosotros la usamos diario, ¿no? Sí, muchísimo. Que es la tasa de error. Si tú le preguntas a un perito, te va a decir que no hay error, que lo hace manualmente y que no hay forma de que esas huellas dactilares se dupliquen en otra persona. Pero lo cierto es que es muy volátil, ¿no? Con el sudor, con algunos químicos, puedes fácilmente borrarlas, ¿no? Y a veces la impresión no es completa y no se puede obtener. Ahora el avance es combinar el ADN con la huella dactiloscópica que sería fabuloso, ¿no? Sí, sería un avance genial. Uh-huh. Pero entonces, el tema es precisamente ir concretando en mucho los avances científicos de las pruebas, pero sobre todo conocer cómo funciona la ciencia forense sobre el que va a emitir un dictamen un experto, para saber las debilidades y las fortalezas, ¿no? Porque en las agresiones sexuales sin presencia de nadie se pone en cuestionamiento el dicho de la víctima, ¿no? Que se ha entendido como que es la única prueba, ¿no? Y eso no funciona en ningún sistema racional así. Claro. Es una prueba importante, pero tiene que tener corroboración. Y una de esas pruebas de corroboración es el dictamen psicológico. Sí. Entonces, la pertenencia a un grupo, la edad... el haber sido históricamente discriminado, el que sea una persona LGTB, por ejemplo,
el que sea discapacitada, migrante, o sea, tiene que influir en mucho en el comportamiento de la víctima y en el contexto en el que la agresión sucede, ¿no? Si es su inferior jerárquico, la posición o la coacción que ejerce sobre la persona, si hubo acoso sexual previo a la agresión ya sexual, un tipo de móvil laboral para llevar a la conducta sexual, o sea, si el agresor hace todo un contexto de red para que la persona no tenga opciones, ¿no? En el caso de la manada lo que se decía es que ella, al verse rodeada de esos muchachos y ver que no iba a haber escapatoria, la empezaban a desvestir y ella se quedó rígida y dijo, ya no voy a hacer nada, la penetraron por todos los orificios posibles y después la dejaron ahí y reaccionó cuando se largaron y le quitaron el celular y se dio cuenta que ya no estaban y empezó a llorar y a buscar auxilio, ¿no? Pero uno de los votos de ese juez misógeno que dijo que ella lo había disfrutado y todo esto, con todo y el video, fue lo que desencadenó la furia de la multitud de esas marchas hasta que se revisó la sentencia, porque de fondo había todo un tema de estereotipos en el juzgamiento por parte de ese titular, ¿no? Entonces, el tema es que todos tenemos ese tipo de problemas porque crecimos con ellos y socialmente los acogemos como correctos y cuando tú juzgas, entonces los llevas a sede judicial y es ahí donde hay que tener cuidado para distinguir todo esto. Sí. Pues yo creo que ya estamos como aproximándonos al cierre. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Y yo, antes de que nos despidamos, quisiera preguntarle, magistrada, aprovechando su vasta experiencia, ¿en dónde se encuentra la prueba pericial en general en el sistema mexicano actualmente? ¿No? Usted al inicio ya nos hablaba sobre que esta prueba tendría que ocupar este lugar de prueba reina, ¿no? Tendría que darnos como cierta certeza en función de los métodos, técnicas que se emplean desde el punto de vista científico. Pero también a veces resulta un proceso de mucha frustración, ¿no? Porque entre el buen peritaje que se hace y lo que se dice durante el desahogo de la prueba dentro del propio juicio, ¿no? Pues a veces hay una brecha enorme, ¿no? Que no logra tocar estos elementos de los cuales hemos estado platicando por deficiencias en la defensa, por deficiencias en el interrogatorio, en los contrainterrogatorios, etcétera. Entonces, me gustaría, como para dar cierre a este programa, saber su opinión sobre dónde estamos con la prueba pericial dentro de nuestro sistema de justicia. Yo creo que aquí el grave error es la etapa de investigación por parte del fiscal, que solicita ese peritaje y lo lee y no se da cuenta de las fallas que trae y del problema que va a haber al subir la audiencia. O sea, lo primero que debe de revisar es que cumpla todo, los extremos que quiere, que se le haga justicia a esa víctima y que se refleje verdaderamente el sometimiento, la humillación, el daño psicológico, el abuso, la situación estresante por la que atravesó en ese momento, un contexto. Generalmente el fiscal en las entrevistas de las declaraciones te dice, no me platique lo demás, señora, dígame lo que pasó el día de hoy a las tales horas. No es un grave error. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa violencia ha sido por años. Esa celotipia ha estado presente en más aspectos y ese día pues se convirtió en violencia física o puede pasar a violencia sexual, violencia económica. O sea, si él no me da un contexto, entonces me da un hecho crudo de 5 minutos, pues es difícil dejarle caer a alguien una pena de 30 años por algo así. Pero si me da un contexto de toda la violencia que ha vivido, de los 5 años en que la ha violado desde los 8 a los 13 años, entonces la respuesta judicial es, te fue muy bien, mijito. Te hubiéramos puesto cadena perpetua o pena de muerte si hubiera aquí por todas las violaciones infinitas que le hiciste. Pero solo vienes por 1 o 2 de las que se acuerda. Entonces, la justicia de la Unión no te ampara y además te felicita porque la condena es sumamente benévola, porque te merecías otra cosa. Pero desgraciadamente el fiscal no hace su trabajo y él, pues, en el sistema penal acusatorio no puede ejercer su facultad de oficio para buscar pruebas, que en materia civil, familiar, pues la tienes todo el día, ¿no? Aquí el tema va a ser
cuando nos llegue un caso de feminicidio, donde se advierta la necesidad de una prueba que en el contradictorio no se haya desahogado porque a nadie se le haya ocurrido, si vamos a poder tener la posibilidad de solicitársela al tribunal de enjuiciamiento, como en España sucede, y que el tribunal la ordene, pero no por su capricho, sino por la necesidad del asunto, ¿no? Sí, en temas donde hay violaciones graves de derechos humanos. Precisamente. Pero no estamos todavía preparados para eso. O sea, pienso en escenarios que en el mundo, en el derecho comparado, ya se hacen, pero que nosotros todavía tenemos muchos complejos y que eso ha permitido condenas laxas o simplemente absolutorias. Sí. Pero el fiscal sería el funcionario encargado de vigilar que ese dictamen sea preciso, que esté completo. Y si en la audiencia inicial ya la defensa le está diciendo dónde están los errores, en la etapa complementaria ir a reforzarlo. Pero es el mismo dictamen que vuelve a meter a juicio y son los mismos problemas. Claro. Que hay que suplir cuando vemos que ese dictamen es deficiente, pero que lo otro sería abominable, dejarlo sin una justicia material. Entonces, ese es el problema del juzgador, ¿no? Que no puede suplir la deficiencia de la prueba porque el órgano encargado es el fiscal. Entonces, creo que hay que matizar en la investigación todas estas pruebas porque ellos son el órgano encargado de llevarlas al juicio. Y la capacitación del juzgador para poder entenderlas, para poder interpretarlas y aplicarlas a un caso concreto. Magistrada, ha cerrado usted esta entrevista, la está cerrando de una manera muy puntual, poniendo el dedo en la llaga, me parece, precisamente en donde tenemos que atender. Creo que en materia penal, en la investigación, y también la defensa tendría que estar muy entrenada para poder entender y ponderar el tipo de pruebas que pretende desahogar en juicio, ¿no? Prepararlas muy bien, comprenderlos ellos mismos, tanto los agentes del Ministerio Público como los defensores, para después poderlas defender y hacer los interrogatorios pues adecuados, ¿no? Hacer las preguntas pertinentes cuando preparan la prueba. Bueno, le comento que alguna de las observaciones que nos han hecho otras personas juzgadoras que hemos entrevistado es pues que sería muy bueno que estas herramientas también las conozcan precisamente esos actores. Magistrada, se nos ha acabado el tiempo, pero lo hemos aprovechado muy bien y se lo agradecemos enormemente, pues con las palabras que nos ha dirigido, con su opinión y sobre todo con su experiencia. Me parece que es una experiencia muy rica y se refleja pues en la preparación que usted ha tenido para conocer pues de todo lo que necesita desde el punto de vista del derecho, pero también sobre temas argumentativos sobre prueba. Entonces, pues qué bueno que tenemos juzgadoras como usted. De verdad lo celebro con toda esa complejidad de miras desde la perspectiva de género, de miras desde los derechos de personas sujetas de vulnerabilidad y también pues con estas perspectiva de que el sistema mejore. Esperemos que nuestro sistema de justicia nos permita que juzgadoras como usted estén aquí. Cerramos entonces, agradecidas de su presencia, invitándolos a que nos vuelvan a escuchar la siguiente semana en otro programa de Mundo Forense, también con una persona juzgadora como invitada, y también les invitamos a que consulten nuestras redes sociales y participen en la convocatoria para la presentación de comunicaciones y carteles en nuestro 7º Congreso de Ciencias Forenses, que se celebrará el 22, 23 y 24 de octubre del 2025. Muchas gracias y hasta entonces. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.